la pastilla del día después, digamos, los efectos que pueden tener cuando se utiliza mal utilizada y precisamente cuándo es que sí se debe utilizar y cuándo no. Perfecto, muy bien. Para hablar del medicamento del día después, es más importante hablar de planificación. Sí. Entonces tenemos que definir el concepto de que más importante que tomar una pastilla es saber el concepto de la planificación. Recordemos que la planificación es importante porque necesitamos tener los hijos que verdaderamente tengamos la capacidad en forma responsable y en forma de buen deseo que queramos tener. Los hijos no deben ser producto ni el resabio ni el deseo mal planificado. Sí. Entonces es muy importante. Ya hablando de planificación en general, tenemos muchos métodos de planificación. Tenemos anticonceptivos orales, tenemos inyectables y tenemos una serie de anticonceptivos que muchas veces no tienen el 100% de seguridad, sí, o que por alguna razón una usuaria se le olvidó tomarse una de las pastillas con que está planificando. Sí. Una o dos, hasta 3 pastillas se pueden olvidar. Y entonces esa usuaria en un momento dado tuvo una relación sexual y ese día no se tomó el anticonceptivo. Entonces ahí es donde entra en juego la anticoncepción de emergencia, o la pastilla del día después. Es ahí donde entra, y es importante recalcar esto porque no deben los usuarios coger el anticonceptivo del día después como el anticonceptivo rutinario, como el que deben usar todos los días, como el que no planifico y en el momento en que yo considere que de pronto voy a quedar embarazada, pues me tomo el anticonceptivo. No, este medicamento fue diseñado precisamente para el momento de olvido, en caso de un olvido o en caso de una emergencia, que por casualidad no se llevó, digamos, a un viaje los anticonceptivos o no se inyectó su anticonceptivo inyectable, entonces podría usar esto como un método de emergencia. ¿Cómo actúa ese medicamento de emergencia? Básicamente haciendo formando como una especie de moco mayor para que no haya paso de los espermas hacia la parte de los óvulos y obviamente no se presente una fecundación o un embarazo no deseado. Ya, ok, doctor. Entonces, ¿se podría decir que este medicamento o este anticonceptivo del día después se utiliza más como una barrera de prevención a la hora de la persona que está utilizando otro método de planificación, como usted bien lo decía, inyectable o de pastilla, se haya olvidado de esta? O sea, que no debería ser para aquellas personas que no están planificando, que no se están cuidando de ninguna manera y por X o Y motivo se la empiezan a tomar porque empiezan a olvidar o nunca han planificado. Exacto, no debe ser, como bien lo dice el nombre, no debe ser para que ellos empiecen a planificar con esa pastilla el día después. Debe ser un método y se llama método de emergencia porque es un método casual. La recomendación es que no sea más de 2 o 3 veces al año que tenga que usarse el anticonceptivo de emergencia. Hay personas que lo han usado muchas veces. Surge una pregunta aquí, ¿qué pasa si lo uso varias veces al año? Tampoco va a pasar nada, pero en muchas personas que tienen cierta susceptibilidad a los desequilibrios hormonales, se puede desequilibrar la parte del periodo menstrual en ellas. Entonces puede comenzarse a variar o puede comenzar a tener altibajos en la parte del periodo, cuando se usa en forma muy consecutiva y en forma no como emergencia, sino como tratando de mantener un balance entre que voy a usar el anticonceptivo para no caer en embarazo. Entonces esa parte es importante tenerla en cuenta. Además, el método anticonceptivo de emergencia debe usarse verdaderamente en las personas que llevan un método anticonceptivo. Esa sería la base importante. Pero como bien lo decías, en las personas que no estén usando el anticonceptivo y que tengan que usar el anticonceptivo de emergencia, también obviamente va a operar y también va a orar. Que recordemos que ese método anticonceptivo de emergencia es un método de una carga hormonal que también tiene el organismo, que son estrógenos y progestágenos, que también los tenemos nosotros, los tienen las mujeres. Entonces en el momento en que se lo toman, pues trata de buscar un equilibrio y trata de espesar un poquito más ese moco vaginal para no permitir una anidación o una fecundación no deseada. Bueno, doctor, estamos hablando de que la formación es muy importante, de que hablar de esto es muy importante porque es que a todos nos compete la sexualidad, pero entonces empecemos cuando estamos adolescentes, cuando estamos jóvenes y muchísimas personas quieren experimentar, digámoslo así. ¿Qué es lo que debe hacer primero esta pareja de jóvenes? ¿Ir a cita? ¿Cuál es el método anticonceptivo? ¿O ya depende de cada uno? ¿Cómo es que deben proceder? Sí, realmente los jóvenes también van y participan de las consultas médicas acerca de la información de la planificación. Eso era poco frecuente verlo antes, pero hoy en día
uno ve en mi consultorio veo muchas chicas y jóvenes de muy temprana edad queriendo saber exactamente sobre la planificación. Sí. Y a eso le ponen el plus de querer saber un poco sobre la sexualidad. O sea, va muy ligado de la mano el concepto de sexualidad con el concepto de planificación. Sobre todo porque quieren informarse de una sexualidad que sea confortable y responsable, y a la vez eso tiene que ir acompañado indefectiblemente de una muy buena planificación. Sí. Entonces, estos jóvenes de hoy en día están buscando obviamente esa ayuda, están buscando esa necesidad, y lo que empiezan es diciendo cuándo se debe comenzar la planificación. Es la pregunta casi que de rigor que siempre hacen los jóvenes. Sí. Y la respuesta, digamos, un poco más universal para esto es: se debe usar un método de planificación cuando las personas estén preparadas y vayan a comenzar la actividad sexual. Sí. Porque no se justifica que usted vaya a tener 3 o 4 años de planificación si usted no va a tener actividad sexual. Claro. Entonces, el momento ideal para comenzar la actividad, la planificación, es en el momento en que la pareja decide tener actividad sexual. Doctora, ahí me meto yo un momentico, y es que muchos jóvenes le escuchamos decir que no tienen pareja de pronto actual, pero sí tienen sus encuentros sexuales. Entonces muchos se preguntarán en ese momento, bueno, y si yo que no tengo pareja, pero de vez en cuando tengo mis encuentros sexuales, entonces ¿qué es lo que debo hacer? Entonces debo empezar a planificar, o tengo la pastilla del día después, o utilizo el condón. ¿Qué deben hacer estos jóvenes? Muy bien, y esa es la segunda parte de la pregunta, muy interesante. Y sí, estos jóvenes que no tienen una pareja estable, realmente lo que debían de tener era un método, por ejemplo, anticonceptivo de barrera. Recordemos que tenemos un método anticonceptivo de barrera como es el condón. Sí. Y entonces esto es quizá lo que en un momento dado podrían ellos entrar a usar en forma más frecuente, teniendo en cuenta también que es muy importante que ellos sepan cómo funciona el anticonceptivo del día después, para que en el momento dado y que la pareja con la cual vayan a tener el encuentro sexual no esté planificando o planifique y de pronto haya olvidado su método anticonceptivo por 1 o 3 días, esta persona pueda suministrarle no solamente la pastilla, sino también la información de cómo tomársela. Sí. Ahorita hablaremos cómo vamos a tomar anticonceptivos del día después, que pueden ser una tableta, que pueden ser 2, o que pueden ser 4, o pueden ser más. Claro, correcto. Eso es verdad, doctor, claro, porque muchas veces también se confunden porque hablan con sus mismos compañeros, con su mismo entorno, y resulta que uno le dice, no, es que se la tomó, por ejemplo, mi novia y era una pastilla. No, pero es que se la tomó Juanita y eran 2. Entonces muchos se tienden a confundir, primero en el uso, y segundo, si realmente sí es la pastilla del día después. Correcto. Y a eso le podemos agregar que muchas veces, quien creyera, como lo decíamos ahorita, la importancia de la información, y hay chicas que le hacen tomar a los hombres la pastilla. He tenido hay unos 2 o 3 casos en el consultorio donde dice, no, es que la pastilla, ella me dio una a mí y yo me tomé otra. Y yo me tomé la otra. Ya. Entonces, mire la desinformación tan grande que tenemos de esto. Entonces, es muy importante que ojalá la gente tenga la oportunidad de hacer las llamadas y quitar todas esas inquietudes acerca de la planificación del día después. Entonces, comencemos diciendo que realmente cuando hablamos de planificación del día después, podemos obtener desde una pastilla que viene en una concentración de unas hormonas como los estrógenos y los progestanos un poquitico más alta, y se toma una en dosis única. Sí. Pero también tenemos una que viene a la mitad de la dosis, que se toma una cada 12 horas. Una en el momento preciso en que se acuerde. ¿Cuál es el momento más ideal para tomar ese anticonceptivo? Es decir, inmediatamente se acuerde que no se tomó el anticonceptivo. Sí. Ya. También hay estudios que muestran que quienes se lo toman preventivamente también les sirve mucho. Sí. Por ejemplo, la persona dice, no alcancé a tomarme, no recuerdo si ayer me tomé o no el anticonceptivo regular. Sí. Entonces, hoy voy a tener un encuentro, pues yo voy a aprovechar y me voy a tomar el anticonceptivo. También la probabilidad ahí es un poquito más amplia de seguridad frente a la parte anticonceptiva. Okay. Es importante decirles aquí a las usuarias que si la persona ya está en embarazo y se toma el medicamento, eso no va a tener ningún efecto sobre el feto. Es importante eso, porque hay muchas personas que recurren luego quizá a métodos de planificación un poquito más extremos, porque consideran que se tomaron un medicamento del día después y que creen que estando en embarazo, pues de pronto el niño va a nacer o va a tener el feto algunas deformaciones. Eso no se ha demostrado en ningún estudio médico hasta el momento. Entonces, hasta el momento podemos decir que no incide para nada cuando se toma el anticonceptivo del día después y la persona ya está en embarazo. Entonces, lo que estamos buscando con esto es no embarazarse, pero si está ya embarazado, no va a afectar para nada el feto. No tiene ningún problema. No tiene ninguna incidencia. ¿Cuándo se debe planificar después de haber tomado la pastilla del día después? Sí. La respuesta es inmediatamente. O sea, si hoy nos tomamos la pastilla del día después,
la planificación debe comenzar mañana. No debemos esperar a que llegue el nuevo periodo o a que pase determinado tiempo. Se debe usar inmediatamente porque se debe regular el sistema hormonal en las mujeres. Recordemos que los anticonceptivos tienen una función también muy importante, que es inicialmente ser reguladores, luego ser anticonceptivos. Entonces, si los tomamos posteriormente, el organismo se puede descontrolar porque vamos a tomar una carga un poquito grande o mayor, como tomamos en algunos anticonceptivos del día después. Como estábamos diciéndolo ahorita, antes del corte, decíamos que era muy importante ver que había anticonceptivos que se tomaban de una sola dosis, de 2 dosis, a veces hasta 4 dosis y quizá un poco más. Entonces es muy importante porque siempre, para que no quede en el imaginario de nuestros televidentes, que solamente es una pastilla solamente, no. Existe el método de anticoncepción del día después, que puede ser o una sola vez o cada 12 horas por 2 veces o inclusive 3 veces cada 12 horas. ¿Correcto? Entonces es importante para que sepamos porque hay diferentes presentaciones. Tenemos muchas presentaciones de medicamentos del día después, no solamente uno. Muchos medicamentos entonces vienen para tomarse en forma que muy claramente viene en el inserto que viene con el medicamento, viene especificado cómo se debe tomar. Doctor, muchas personas de pronto por desconocimiento tienen el mito de que precisamente este mismo método del anticonceptivo del día después, en sus diferentes presentaciones, unos funcionan más que otros. Ya sabemos que eso es un mito, que todos funcionan por igual. Mi pregunta es si de pronto la persona que consume la pastilla que viene en una sola presentación o que viene en 2 presentaciones o que viene en más presentaciones, tiene que tener algo en especial, por ejemplo, sufre de la presión o tiene sus estrógenos muy altos y es mejor que lo tomen estas dosis. ¿Cómo sería o es igual para todo el mundo? No, la pregunta es muy interesante porque sí, hay realmente algunos efectos colaterales o adversos por parte de la usuaria en quien vaya a usar el medicamento que puede alterar la respuesta y incluso puede no hacerle efecto. Y esto es importante. O sea, no es un método que es absolutamente seguro, porque si, digamos, la persona viene planificando, dejó de tomar 1 o 2 días, en esos 2 días tuvo la relación sexual e inmediatamente se embarazó, así se tome el medicamento a las 5 horas, a las 2 horas, inmediatamente, o a las 12 horas, no va a tener absolutamente ningún efecto sobre esa acción, porque ya está formado, ya entró, digamos, la formación del espermatozoide en unión con el óvulo, entonces ya se formó la anidación, ahí ya no actúa el medicamento. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que no es un método, por eso es importante recalcar este tema, porque muchos jóvenes han cogido este método como un método de planificación, y no es un método de planificación, es un método de planificación de emergencia, o sea, en virtud de que no tengamos el otro método de base, pero no es un método que tampoco 100% esté seguro. De hecho, en los estudios que se han hecho, hay entre el 8 y el 10% puede tener una respuesta terapéutica fallida. Por Dios. Entre un 8 y un 10. Entonces no es un método de planificación, sino que es un método coadyuvante, que ayuda en el momento en que se nos olvidó en un momento dado, pero siempre va a quedar la ventana de la oportunidad de que de pronto no nos actúe de un 100%.